Bien, pues muy buenas tardes tengan todos y todas los presentes. Primero que nada quiero agradecer la invitación para participar en este coloquio al arqueólogo Antonio Huitrón, que es nuestro director y delegado del Centro INAH Estado de México, con quien por supuesto hemos estado trabajando sobre este tema de accesibilidad ya durante un buen tiempo. Yo creo que hace más de año y medio, ¿no?, que hombro con hombro hemos estado trabajando justamente en este tema de accesibilidad. En este caso, pues bueno, lo que yo les voy a presentar es la experiencia que hemos tenido en accesibilidad en espacios patrimoniales, sobre todo la experiencia de Oaxaca, como incluso algo que yo llamaría una buena práctica. Bien, un poco comentarles cómo inició esta experiencia en el caso de Oaxaca. Pues inicia sobre todo con una, diría yo, muy rica discusión en el año de 2016 entre la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH, la Dirección de Operación de Sitios, que por supuesto en ese momento encabezaba el arqueólogo Antonio Huitrón y un servidor, sobre todo con el firme propósito de instrumentar diferentes actividades para construir y, digamos, discutir el tema de accesibilidad en zonas arqueológicas, tomando en consideración sobre todo el caso de la zona arqueológica de Monte Albán. Es importante decir que en ese contexto, digamos, la iniciativa para generar o iniciar estas discusiones, pues inician con un análisis por parte del entonces director de operación de sitios, y en Oaxaca digamos que había una coyuntura que me parece muy importante, sobre todo porque en la zona arqueológica de Monte Albán recibimos pues casi 500,000 de visitantes anualmente en promedio, y entre ellos, pues bueno, hay un público, digamos, muy diverso, muchos de ellos, por supuesto, con algún tipo de discapacidad o sobre todo adultos mayores que, digamos, no pueden disfrutar como quisiéramos de este patrimonio cultural arqueológico. Entonces, al día de hoy, digamos, a todo este público tenemos que trasladarlo en un vehículo del INAH, del instituto, directamente a la plaza principal, y eso representa pues algunas situaciones de logística muy complejas. Bien, digamos que a partir del inicio de esta discusión entre las áreas del instituto, pues se han generado una serie de actividades, recorridos y reuniones que han propiciado la participación de varias organizaciones internacionales, instituciones nacionales, centros educativos y sociedad civil que integran de forma constante en temas de inclusión de personas con discapacidad, diseñando acciones de trabajo continuo en la construcción de políticas culturales en la materia de accesibilidad en espacios patrimoniales bajo la custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es importante decir que, digamos, que una vez que analizamos el tema de accesibilidad en zonas arqueológicas de manera interna, lo que hicimos fue empezar a convocar a diferentes actores que nos parecían de la mayor importancia para que justamente pudiéramos tomar decisiones y definiciones sobre este asunto. Ya más adelante mencionaré quiénes han estado participando con nosotros. Por supuesto, aquí saludo al arquitecto Mauricio Moisen, que ha estado con nosotros desde el primer momento, ¿no? Bien, entonces en ese momento, en el año de 2016, tuvimos diferentes recorridos y reuniones justamente para empezar con estas discusiones sobre accesibilidad, sobre todo enfatizando en la accesibilidad motriz. Bien, aquí un ejemplo de un recorrido que tuvimos justamente en la zona arqueológica de Monte Albán el 9 y 10 de diciembre del 2016, en donde por supuesto participó, digamos, de una forma muy intensa todos los especialistas en esta materia, pero además hubo una rica participación también en conjunto con todos los custodios de la zona arqueológica de Monte Albán del INAH, quienes son, por supuesto, aquellos que día con día reciben
a estas personas con algún tipo de discapacidad y tienen que apoyarles, tienen que ayudarles. Entonces, por supuesto que ahí estábamos detectando pues ya una necesidad que teníamos que atender y por supuesto que con toda responsabilidad teníamos que discutir. Por supuesto, en ese sentido tuvimos una serie de discusiones durante mucho tiempo, sobre todo lo recuerdo en el Museo de las Culturas de Oaxaca, donde nos reuníamos constantemente, digamos, como para ir construyendo esto que al día de hoy pues yo llamaría un modelo de atención en términos de política pública. Para esto, en estas discusiones también hubo, digamos, una serie de reflexiones dentro de un marco jurídico que supongo que al día de hoy, y bueno, tratándose de la última participación del coloquio, pues me imagino que ya también se han puesto sobre la mesa, los mencionaré rápidamente. En ese sentido, pues bueno, digamos, ocupamos información sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha convención menciona que es un tratado internacional en el que se recogen los derechos de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados partes en la Convención de promover, proteger y asegurar esos derechos. Esta misma convención reafirma que las personas con discapacidad gozan de los mismos derechos humanos que las demás personas. Algunos de estos derechos, solo por mencionar algunos, porque hay una lista importante, son dos que me parecieron relevantes de mencionar en esta mesa, y es la igualdad ante la ley sin discriminación y el derecho a participar en la vida cultural, y subrayo el tema de la vida cultural. También observamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad. Esta declaración menciona que todos los miembros de la sociedad tienen los mismos derechos humanos, que incluyen derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y estaría yo subrayando culturales. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a gozar, sin discriminación alguna, de todos sus derechos. Ello incluye el derecho a no ser discriminados por motivos de discapacidad, así como por cualquier otro motivo como raza, color, sexo, idioma, religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, el patrimonio, el nacimiento o cualquier otra condición. Bien, por supuesto también utilizamos documentos, digamos, de orden nacional. No podemos evitar o dejar de mencionar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo en su artículo 1 y en su artículo 4, lo voy a leer muy rápidamente. En el primero se menciona que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos que establezca la ley. Y el artículo 4 en su párrafo séptimo menciona que todas las personas tienen derecho a la cultura y disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Todo esto lo menciono y lo menciono rápidamente porque, insisto, me imagino que ustedes ya han estado escuchando, digamos, este tipo de sustentos, pero me parece que es importante mencionarlo porque de ahí iniciaron, sobre todo, digamos, estos diálogos, diría yo, entre todos los especialistas y por supuesto participantes de la sociedad civil en el caso de Oaxaca, en donde estuvieron sobre todo, digamos, se estuvieron mezclando, se estuvieron combinando criterios que se, digamos, desprendieron de las visitas que tuvimos en campo,
¿no?, a estos recorridos que hicimos a la zona arqueológica de Monte Albán, pero por supuesto también con un sustento en el marco de lo legal y sobre todo de los derechos humanos. Entonces aquí sobre todo estamos reconociendo, digo ya hace algún tiempo, pero no está de más decirlo, pues que el tema de la accesibilidad es un tema sobre todo de derechos humanos y de derechos culturales. Bien, una vez que habíamos, digamos, ya teníamos muchas reflexiones al respecto, decidimos que teníamos que contar, digamos, con un documento que podría emanar desde lo local, desde todas las experiencias que habíamos ya tenido. Entonces, a este documento decidimos nombrarle la Carta de Oaxaca, ¿no?, que sobre todo es, digamos, un trabajo inter o multidisciplinario entre todos estos especialistas que nos iba a permitir tener un documento rector sobre los temas que tenían que subirse a la agenda pública para poder discutir sobre todo el eje transversal de la accesibilidad en las diferentes zonas arqueológicas, tomando en consideración sobre todo la zona arqueológica de Monte Albán. Bien, ¿quién elabora la Carta de Oaxaca? Pues bueno, fueron especialistas de diferentes disciplinas cuyo trabajo de investigación y campo de acción se relaciona con la atención a personas con diferentes tipos de discapacidad, así como estudiosos en la materia del patrimonio cultural y derechos humanos. Este grupo también está conformado por personas con discapacidad y por grupos de la sociedad civil. ¿Qué contiene la Carta de Oaxaca? Pues en términos generales son las recomendaciones técnicas, procedimientos, la normativa y acciones procedentes de aplicación por parte de las instituciones de los 3 órdenes de gobierno, las instancias privadas, la comunidad, los visitantes y todos los agentes que confluyen en los espacios patrimoniales. Por supuesto, una vez que, digamos, estuvimos redactando este documento en el cual en diferentes sesiones pues nos tardamos alrededor de un año, porque prácticamente en noviembre del 2017 fue cuando concluimos los trabajos de este documento rector, que por supuesto lo podemos poner a su disposición para todos aquellos que tengan interés en leerlo y por supuesto tomar como algún ejemplo o alguna réplica del mismo, pues bueno, yo creo que valdría mucho la pena, o incluso alguna crítica que podamos recibir en el buen sentido de la palabra para que nosotros podamos nutrir este ejercicio. Después de ello, lo que hicimos fue conformar un comité asesor, es decir, un comité que nos permitiera sobre todo operar, digamos, aquellas directrices que ya habíamos conformado. Obviamente este comité asesor se conforma con todos los especialistas que estuvimos participando en esta situación desde el 2016. Entonces, se conforma el Comité Asesor de la Estrategia de Accesibilidad en Sitios Patrimoniales. Esto se da en el Museo de las Culturas de Oaxaca, como ya lo mencioné, en noviembre del 2017. Posterior a ello, bueno, menciono rápidamente las instancias que al día de hoy conforman este comité asesor. Los participantes son el DIF de Oaxaca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Turismo Federal y Estatal, en el caso de Oaxaca, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Morelos, la Dirección de Operación de Sitios del INAH, Punto 6, que es una asociación civil, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión para las Personas con Discapacidad, CONADIS, el Centro INAH Oaxaca, el Centro INAH Sonora, CANLAN SC, Consultoría en Accesibilidad, y el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, que digamos que son como nuestros pares en el Estado cuando hablamos de cuestiones patrimoniales. Después de esto tuvimos ya una primera sesión del comité asesor en el Museo
del Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, sobre todo para darle seguimiento a este tema de la agenda pública que ya veníamos instrumentando desde hacía cuando menos 1 año y medio. Bien, en esta primera reunión del comité asesor, sobre todo se definieron 2 acciones muy específicas. La primera, por supuesto, continuar con la revisión de lineamientos sobre accesibilidad en zonas arqueológicas, que esto es fundamental porque desde luego encontramos muchas aristas, encontramos muchas posibilidades de intervención y ámbitos, y por ello es necesario, pues desde luego, tener una revisión, digamos, de estos lineamientos. Y, por supuesto, la segunda, digamos que ya es una actividad que podría materializar los trabajos ya de casi 2 años, que es continuar con la organización del primer encuentro internacional sobre accesibilidad e inclusión en sitios arqueológicos, y por ello es que celebro mucho también la posibilidad de encontrarnos en este espacio académico discutiendo este tema, porque en el caso del comité asesor y todos los trabajos que hemos estado realizando en Oaxaca, pues bueno, ya tenemos alrededor de 1 año y medio diseñando un encuentro internacional donde se pudieran discutir y compartir experiencias que han sido aplicadas en otras partes del mundo, pero por supuesto pensando justamente en los espacios patrimoniales de México. Sobre el primer encuentro internacional, sobre todo les comento que ya había un trabajo muy extenso, en donde incluso en la última reunión que tuvimos definimos la posibilidad de, digamos, distribuirnos el trabajo en diferentes comisiones para que sobre todo pudiéramos identificar quiénes harían los trabajos de gestión, los trabajos de logística, etcétera, para poder construir, digamos, este encuentro. Sin embargo, digamos ahora mismo, y esto lo queremos proponer ya en la siguiente sesión del Consejo, porque déjenme decirles que en el caso de Oaxaca pues tenemos la presidencia del Consejo y bueno, pues hemos estado analizando la posibilidad de transformar digamos, este trabajo de encuentro a un taller que ya tendría como propósito contar con varios facilitadores que nos permitan, digamos, ir generando un proyecto para que en su momento podamos analizar más detenidamente el caso de Monte Albán y que tal vez pudiera ser un proyecto viable. Pero esto se los comento sobre todo porque después de los sismos ocurridos en el 7-19, la réplica fuerte el 23 en el caso de Oaxaca y ahora el sismo que tuvimos de 7.3 el 16 de febrero, pues desde luego no ha habido las condiciones para poder echar adelante esos trabajos del encuentro. Por ello es que estamos proponiendo un taller que hemos puesto ya a consideración de la Dirección de Operación de Sitios y que estaremos discutiendo en breve ya con este comité asesor. Justo comentarles rápidamente que en el caso de la zona arqueológica de Monte Albán y ya con esta perspectiva de taller, pues bueno, Monte Albán es uno de los 11 sitios arqueológicos mexicanos declarados por la UNESCO Patrimonio Mundial, sitio que por sus valores excepcionales recibe, como ya lo dije hace un momento, un aproximado de 429.702 visitantes anuales. Por ello refleja una diversidad de visitantes cuyas características exige al Instituto Nacional de Antropología e Historia que con base en sus funciones genere las condiciones para que todos sus visitantes tengan acceso a este patrimonio cultural, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 constitucional. En ese sentido, el taller sobre accesibilidad e inclusión para la zona arqueológica de Monte Albán Accesible, busca generar un proyecto de intervención mediante el cual se establezcan las medidas que permitan hacer de la zona arqueológica un espacio accesible para diversos públicos, destacando principalmente a las personas con discapacidad motriz inicialmente y sobre todo mejorar el plan de manejo que ya tenemos en la zona arqueológica. Pues bien, yo con esto prácticamente estaría terminando mi intervención, no sin antes, por supuesto, decir que
todo este trabajo que hemos venido desarrollando en equipo me parece que es una gran oportunidad para todas las instituciones, tanto públicas como privadas, ¿no? Que nos permita, sobre todo, pues, identificando esas posibilidades de disfrute del patrimonio cultural para digamos, estos públicos con algún tipo de discapacidad, pero no solamente eso, sino que se ha buscado en todo momento que se haga con toda la responsabilidad que nos represente, que nos convoca directamente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero por supuesto toda la responsabilidad que tienen los participantes en el comité asesor, y que además pues no podemos olvidar, como ya lo dije hace un momento, que es un tema de derechos humanos imprescindible para la agenda pública. Muchísimas gracias por su atención, estoy a sus órdenes y bueno, pues que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenas tardes. Y bueno, primeramente me da muchísimo gusto estar aquí por múltiples razones. Una de ellas es ver cómo a través de la Coordinación Nacional de Museos del Instituto va cada vez agarrando más forma este proceso de institucionalizar políticas públicas en el sentido de que nuestros museos sean accesibles, en el sentido de que sea ya parte de nuestra operación y no solo actividades 3 veces al año o intentos atomizados. Entonces, yo creo que es un punto muy importante que hay que considerar y valorar para que de veras todas estas iniciativas y todos estos conocimientos, estas ponencias que hemos tenido oportunidad de apreciar en estos días, pues las canalicemos realmente para llevarlas a la práctica en nuestros diferentes centros de trabajo. Y bueno, otra de las grandes razones que me da una enorme satisfacción estar aquí es que precisamente hace 20 años yo ingresé al equipo de trabajo del Museo Nacional del Virreinato como subdirector técnico. Aquí estoy con muchos compañeras y compañeros que me da mucho gusto que estemos compartiendo esta presentación, porque definitivamente desde esa época fue, como comentaba, digo, muchos dirán, ay sí, gran logro, ¿no? Que hizo un diagnóstico, pero lo más importante es que ahí como que se fue encauzando el quehacer de la atención a la discapacidad, sobre todo a partir de la vinculación con asociaciones civiles. Ese famoso diagnóstico lo hicimos con una asociación civil que se llama Libre Acceso. Entonces fue como una puerta y una ventana a estar trabajando hombro con hombro, no solo con los especialistas, sino con los especialistas con discapacidad, que tienen la voz y la causa y las razones en su propio cuerpo, ¿no? Entonces, eso fue maravilloso y realmente fue como formar parte de una ola, ¿no? Porque paralelamente ya había muchas inquietudes y muchas iniciativas. Por ejemplo, aquí en el museo había un programa maravilloso de atención a la tercera edad de nuestra amiga Alma Islas, que en paz descanse. Y bueno, a partir de ese diagnóstico después vinieron otras iniciativas. Se empezaron también a partir de la exposición de monjas coronadas, Alicia, como comentabas, a preparar material en braille y se fue sumando y haciendo el alud, que actualmente, pues por más que se quejen algunas personas de que es un museo inaccesible, yo no lo llamaría de esa manera, porque hay muchas intenciones y muchos puntos en que se salvan obstáculos. Pero bueno, ya pasando a mi presentación, y aquí un poco también, bueno, no mucho en atención al compañero Gabriel que nos acompaña de Uruguay, que es una persona con discapacidad visual. Te comento que ahorita en la primera diapositiva es una fotografía que está modificada, que fotografiamos el claustro, un claustro virreinal de un edificio de los Carmelitas de San Luis Potosí, donde cada columna le dimos un carácter diferente y todas están entrelazadas a través de las nervaduras de las bóvedas en la parte superior y lo que dice es: la riqueza humana está en la diversidad por un patrimonio cultural incluyente. Entonces es como un símbolo también de toda esta suma de esfuerzos y enseñanzas que no han parado y se han ido sumando.
Y bueno, un poco volviendo así a los temas básicos que hay que considerar cuando hablamos de discapacidad, pues para mí es ubicar perfectamente los famosos modelos, y todo esto es también a partir del aprendizaje precisamente con los militantes de la causa de los derechos de las personas con discapacidad, donde hay que ubicar los 3 modelos, que es una manera de sintetizar, pero que es muy importante para el tratamiento de la discapacidad. El famoso modelo de la prescindencia, bueno, que no es otro más que recluir, apartar y mantenerlos en el rincón a las personas con discapacidad. Después, el famoso modelo médico rehabilitador, donde se considera la discapacidad como una enfermedad, que hay que curarla, etc. Y finalmente, el modelo social o de derechos, que pues es el que se consolida y se formaliza a nivel de la normatividad a través de la convención, como ya hemos oído mucho en estas presentaciones. Pero aquí algo importante es que no hay que verlas como una línea evolutiva de que ya pasamos de una y entramos a la otra y ahora ya llegamos a la que sigue. No, desgraciadamente siguen vigentes las 3 modelos en nuestra realidad y en pleno siglo XXI. Entonces, pero es interesante ver estos esquemas como para poder valorar dónde estamos y a dónde queremos ir. Y bueno, a nivel también de estadísticas, como ya se habló, se comenta que entre el 10 y el 15% es la población con discapacidad. Otra metáfora muy bonita y muy importante es que todos traemos el boleto de la discapacidad en la bolsa. Nadie se salva. Y bueno, el tema también que es importantísimo ubicar el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, pues a partir de que es un movimiento por los derechos civiles. En algún momento se luchó por la igualdad de derechos de las personas afrodescendientes. Aquí en la imagen tenemos a Martin Luther King. En otro momento y en muchos contextos se ha luchado también por la igualdad, la equidad o el derecho a sus prácticas de poblaciones indígenas. Tenemos la foto de su comandante Marcos con los zapatistas, ¿sí? Así como también en otro momento explotó la lucha feminista, las reivindicaciones de género, etcétera, que todas siguen vigentes. Eso también no lo estoy poniendo en una línea temporal, sino que son como diferentes manifestaciones. Y en ese contexto y en esa secuencia de luchas es donde tenemos también que entender las acciones a favor de las personas con discapacidad. Porque no son, como ya dijeron varios compañeros, no son ni actos de generosidad, no son otra cosa más que el empuje de la sociedad civil. Y como ya hemos dicho, la cuestión de la discapacidad no es individual, no es de las personas con discapacidad, es de todos. Entonces aquí tenemos una foto en la que se ve una manifestación. No ubico exactamente el país, pero definitivamente es Latinoamérica, personas en silla de ruedas con sus pancartas y están haciendo una manifestación por sus derechos. Y bueno, aquí también considero importantísimo, no voy a entrar en detalles, como también Joel ya mencionó más puntualmente la convención, pero es muy importante también que consideremos el documento pilar del movimiento de los derechos por las personas con discapacidad, es la convención. Todas las asociaciones civiles, todas las personas militantes, todo se basa en la convención. Ahorita es el documento madre, donde a partir de él hay que analizarlo, hay que revisarlo, hay que estudiarlo. Aparentemente no es, para aprendérselo de memoria, pero es un punto de partida para discutir y analizar la realidad. Y como decía anteriormente, el rumbo hacia donde queremos ir. Y obviamente, como cualquier convención que firman los estados partes de esta cuestión de las convenciones de la Organización de la ONU, pues en el momento que los estados partes la firman, ya tiene un valor legal y una trascendencia constitucional. Entonces, siempre hay que analizar para todas nuestras acciones la convención y también pues, para manejar el código que manejan las personas con discapacidad organizadas y que están en el movimiento. Y bueno,
ya pasando un poco al tema de los museos, pues el Museo Incluyente es el nombre del apartado que tengo aquí en puerta, donde menciono que uno de los pilares de la operación de los museos es la vinculación con la comunidad. Y en la medida que la población local sienta al museo como parte de su entorno, de su identidad y de sus recursos materiales y simbólicos, se logrará posicionar como parte auténtica de un contexto y como un polo de desarrollo benéfico para el tejido social, ¿sí? La inclusión en el museo es resultado de estrategias y acciones que propician el trabajo en equipo del recinto con la población que vive con alguna discapacidad, cuyo beneficio crece exponencialmente a través de los contextos familiares que necesariamente se expanden a comunidades mayores e impactan así a toda la sociedad. Con el fin de optimizar resultados, las instituciones museísticas deben enfocar su acercamiento y colaboración con entidades de la sociedad civil organizada a través de asociaciones civiles, sobre todo aquellas manejadas y dirigidas por personas con discapacidad, que estén autorrepresentadas y donde ya exista una comunidad que sea un interlocutor para conocer de viva voz su sentir, sus necesidades, sus inquietudes y generar de esta manera un diálogo constructivo donde cada parte brinde sus conocimientos y construcción del fenómeno de apropiación cultural, sea por consenso y a partir del diálogo. Estas son las bases para el desarrollo de los proyectos de inclusión y accesibilidad en los museos. El enfoque incluyente debe considerar la construcción de espacios y actividades donde se reproduzca la diversidad que caracteriza a la riqueza de la vida en sociedad. Se deben impulsar actividades incluyentes con diversos grupos de personas, con y sin discapacidad, donde se comparte el disfrute y la enseñanza que brindan las diferentes actividades, productos y servicios de los museos. Bueno, aquí esta fotografía que estoy mostrándoles es una actividad que tuvimos en el Museo del Virreinato de San Luis Potosí, donde llevábamos a cabo las jornadas de cultura incluyente y en esta ocasión invitamos a un grupo de música africana que se llaman los Watu Wasuri y se invitó a un grupo también, se convocó a población con discapacidad visual y a un grupo también de personas sordas. No, hombre, encantados, todos los sordos, todo el mundo. Los sordos se pararon a bailar, agarraron los tambores y ahí están esos chavos que están tocando el tambor en la foto y que están bailando, son personas sordas, ¿no? Entonces esto también nos remite una vez más a no caer en los estigmas de que las personas sordas no escuchan, no oyen. Claro que oyen, porque de entrada hay una amplia gama de sordera. Y además son vibraciones. Entonces, bueno, fue un tipo de actividad incluyente muy reconfortante, muy divertida y que es como el modelo, ¿no? O sea, que todos juntos y todos a disfrutar. Y bueno, la transversalidad del tratamiento de la discapacidad se debe reflejar en la política cultural de un museo incluyente, también en la colaboración interinstitucional con diferentes entidades educativas, tecnológicas, científicas, culturales. A partir de la superación del enfoque médico-asistencialista, los museos deben diversificar los acercamientos a las personas con discapacidad, entrelazando las diferentes áreas del conocimiento y sus actores. Aquí la foto que estamos viendo es un grupo de una asociación civil allá en San Luis Potosí de personas ciegas que después de visitar una exposición sobre arte plumaria disfrutaron de un taller que teníamos posvisita en el cual se elaboraban penachos y unos como chimalis que se embarraba ahí con cera de Campeche y luego ponían sus plumitas y todo el mundo feliz salía con el penacho puesto, ¿no? Recientemente en el Museo Regional Potosino inauguramos una exposición sobre gastronomía del noreste, particularmente de Nuevo León. Entonces, en esta imagen estamos viendo un grupo de personas sordas, de jóvenes. Estamos elaborando ahí una maqueta de una cocina virreinal que tenemos en exposición en el Museo Regional Potosino. Entonces, también es otro tipo de actividades que
refuerzan el mensaje, ¿sí? Y bueno, es conveniente considerar criterios que abarquen el aspecto motriz, visual, auditiva, adultos mayores, niños menores, cuyos recursos en cuanto a alturas y distancias también cubren las necesidades de personas de talla pequeña, ¿sí? Una verdadera inclusión en una muestra incluye la totalidad de los elementos del discurso narrativo de la exposición, desde el título, el umbral, la secuencia de núcleos temáticos, la percepción de profundidad o amplitud de la sala, hasta la sensación del término del recorrido y la conciencia del final de la exposición. Aquí también tenemos que dar ese paso, porque tradicionalmente en muchos centros museísticos se ponen aleatoriamente puntos para que las personas puedan tocar o que haya información en braille, pero lo más importante es compartir la narrativa, no balazos aislados, que el mensaje desde el inicio hasta el final, claro, es muy difícil hacer la transcripción al 100%, pero cualquier exposición o cualquier muestra siempre está dividida por temas o subtemas. Entonces, eso es básico para transmitir de una manera más integral el mensaje que estamos dando. En la propia experiencia que hemos tenido, aquí tenemos una foto de una muestra que se llamó El arte virreinal y los sentidos. El primer núcleo temático era el olfato, el segundo la vista. Entonces eran los propios sentidos los núcleos temáticos. En cada núcleo temático se instaló un módulo como el que podemos ver, que es una especie de atril, donde en su superficie hay información en braille y un elemento para tocar. Otro elemento importantísimo que hay que tomar en cuenta aquí en esta fotografía es el camino guía. A partir de la propia experiencia, y no es que haya descubierto el agua tibia en el hilo negro, pero después de varias experiencias donde yo ponía ese camino de lija, que es como una cinta de lija, pues las propias personas ciegas me decían, ¿sabes qué? Es una vacilada. El camino de lija me pierdo, no lo identifico, se me va el bastón. Entonces, en esta ocasión decidimos instalar este camino aulado que no hay pierde, que lo sientes con los pies. Y cuando llegabas justo al punto donde había un modulito o un atril con información en braille pensando en personas con discapacidad visual, pues ahí poníamos un tapetito pachoncito. Entonces vas caminando y de repente, ¡ay, ya llegué! Y ya con el bastón identificas el módulo y ya pueden leer, tocar y luego el mismo camino te lleva al siguiente punto. Otra cosa que fue importantísima, líneas rectas. Porque si les pones líneas quebradas, pues te quiebras la cabeza y nada más creas confusión. Entonces la disposición de los elementos tienes que hacerla en líneas rectas y ser como muy práctico. Entonces, por ejemplo, esa misma exposición, este fue el modulito del tema del olfato, para el cual pusimos un texto que se podía leer, entonces era otro nivel de información, era como una cédula ejecutiva. Encima la mica en braille y junto, como era el olfato, pusimos estos bloccitos con diferentes aromas. Entonces ahí arrancabas el papelito, ay, hierbabuena, canela, etc. Y lo mismo, tuvo un exitazo con toda la gente. Y aparte fue muy curioso también detectar que el caminito pensado para personas con discapacidad visual, todo mundo se subía al carril negro de la sala. Estamos ya condicionados como perros de Pavlov, ¿no? a seguir los caminitos. Y qué bueno, pero ya las personas sin discapacidad, ahí iban todos por el caminito y ya agarraban, leían la cédula, tocaban el braille y continuaban la exposición. Fue una experiencia realmente, pues con los recursos que teníamos, porque pues pueden ver que esto no fue ni con alta tecnología ni mucho menos. Y bueno, este ejemplo que tengo aquí en pantalla también es muy importante. Para reproducir las imágenes de pinturas del siglo XVIII, ¿sí? En este caso hicimos
los relieves de un San Rafael que estaba en exhibición, un San Rafael grande de 1,80 de altura por unos 80 centímetros de ancho. Hicimos la fotocopia a color y sobre esa en vidrio el taquillero, que era artista plástico del museo, con este material que venden para hacer el emplomado de los vitrales que hacen ahora las amas de casa, que no son vitrales, que es pinturita sobre vidrio. Pero el chiste es que el emplomado va dando una textura de relieve, le pasó varias manos y entonces lo montamos flotadito así como 3 centímetros arriba de la imagen y fue un éxito. Y ahora sí que la gente con discapacidad visual se daba perfectamente cuenta de que era una persona cargando un pescado, que tenía ciertas características su indumentaria, porque claro, nos íbamos a los contornos generales, no tanto al detalle, pero como pueden ver, se veía y se sentía la imagen que visualmente teníamos enfrente. En la exposición de arte plumaria, pues bueno, en el tema de plumaria etnográfica, pues qué mejor que un sombrerito huichol con sus plumas, ¿no? Aparte que son parte del contexto. Y aquí están en la misma exposición, saliendo ya felices al cóctel, unos compañeros con discapacidad visual, después de haber recorrido toda la exposición. Y bueno, a algunos puntos que ya se han hablado en otras ponencias, como es el uso de lengua de señas, los subtítulos, si vamos a poner información en una pantalla, y algunas recomendaciones en cuanto a comunicación, a museografía, a movilidad para la tercera edad, el uso de elevador, esto ya es concretamente del Museo Regional Potosino. Pues bueno, esos ya las tendrán a la mano en la ponencia que tendremos acceso a través de la web, gracias a la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Tenemos un pequeño problema técnico para la proyección de mi documento, pero puedo empezar platicando de lo que es el Seminario de Arquitectura y Diseño Incluyentes de la Facultad de Arquitectura. Un seminario es una figura académica que se maneja dentro de la UNAM para labores de investigación y docencia, por supuesto, pero no entendemos la investigación como algo teórico nada más, sino nos dedicamos a la aplicación, a la investigación aplicada. Nos corresponde a nosotros como diseñadores, y cuando hablo de diseñadores hablo en un sentido amplio, diseñadores arquitectónicos, industriales, gráficos, verter todos los conocimientos, todas las aportaciones de otras disciplinas a la adecuación de espacios, de recintos y de objetos para que sean útiles, cómodos, seguros para cualquier persona, independientemente de su capacidad física, perceptual, intelectual. Vamos más allá también nosotros del mero concepto de la accesibilidad o del diseño incluyente para hablar de diseño para todos en la medida de lo posible. No compartimos del todo el concepto de diseño universal porque entran en juego varios factores, sobre todo cuando hablamos de objetos o de maquinaria pesada. ¿Tiene sentido hacer accesible para un niño un bote de medicina, un bote de detergente? Hay que medir hasta qué punto es adecuado. ¿Tiene sentido que hagamos accesible para cualquier persona la cabina de un helicóptero? Son estos factores por los que hablamos de arquitectura y diseño incluyentes más que universales. Y bueno, estamos trabajando como seminario, como grupo de trabajo interdisciplinario desde 2005, y somos un grupo efectivamente interdisciplinario, multidisciplinario, en el que participamos arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores de arquitectura de paisaje y urbanistas, que son las 4 disciplinas que se trabajan en la Facultad de Arquitectura, además de la participación por proyecto de psicólogos,
sociólogos, economistas, otros especialistas, diseñadores gráficos, por supuesto, personas que aportan estos conocimientos propios de sus disciplinas a los proyectos que desarrollamos como seminario. A ver si ya. A ver. Ahí está. Perfecto. Gracias. Bueno, decía yo entonces, somos este grupo interdisciplinario donde trabajamos a nivel, además con alumnos pasantes, tesistas, servidores sociales de las 4 licenciaturas de posgrados de la misma universidad, haciendo estas labores de investigación sobre accesibilidad, sobre discapacidad. Hacemos también labores externas, de asesoría externa, en el diagnóstico y recomendaciones sobre accesibilidad de espacios y de entornos físicos, y por supuesto lo que nos corresponde como institución de educación superior, educación y divulgación de estos tópicos. Nos enfocamos más en las soluciones que en los problemas, procuramos ver la accesibilidad y no la discapacidad, no vemos problemas, vemos soluciones, tratamos de aportar. Con estos criterios de diseño incluyente que decía yo. El objetivo de la accesibilidad, por supuesto, no es solamente que la gente entienda las condiciones de las personas con discapacidad. El objetivo es la integración de todas las personas, independientemente de sus capacidades, para el uso y disfrute de los edificios, de los objetos. Como usuarios de espacios, de inmuebles, y de productos, decía yo, ¿no? Ay, bueno, ya no sé dónde voy. Hablamos de problemas de alcance, problemas de superación de niveles, percepción, comunicación, tolerancia al error, para brindar servicios, decía yo, seguros, cómodos, con autonomía para las personas. Esto es bien importante, pero más que nada con respeto a su dignidad o a la dignidad que nos debemos todos como seres humanos. Trabajamos, por supuesto, cumpliendo la normatividad que ya se ha mencionado tanto, desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad hasta los reglamentos y las guías que existen, atendiendo el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho al libre tránsito y al libre acceso y uso de los espacios y los bienes públicos. Es parte de nuestra labor como participantes en este seminario. Hemos participado, hemos tenido a nuestro cargo, entre otros, el proyecto de análisis de accesibilidad de edificios históricos del patrimonio de la propia UNAM. Este fue nuestro primer proyecto en 2005. Evaluación y propuestas de mejoras para el sistema Metrobús de la Ciudad de México. El proyecto que ya se mencionó de accesibilidad y señalización para el campus central de Ciudad Universitaria en 2014. Accesibilidad y señalización para zonas arqueológicas para el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tenemos una trayectoria ya de colaboración de algunos años. Estamos trabajando actualmente en la generación de una norma nacional, oficial mexicana, para transporte incluyente junto con el CONADIS, al mismo tiempo que estamos participando continuamente en el análisis y la propuesta de mejoras y desarrollo de proyectos para mejorar los servicios y la accesibilidad en distintas dependencias de la UNAM y en entes externos a la misma, ¿no? Y bueno, en cuanto a inclusión y en la educación y la vinculación, trabajamos finalmente, el año pasado se aprobaron los 3 nuevos planes de estudio de las 4 licenciaturas que imparte la universidad y pudimos integrar los
tópicos de accesibilidad en los 3 planes ya como contenidos. Es fundamental que los futuros arquitectos, diseñadores industriales, urbanistas, paisajistas manejen ya cotidianamente el tema de la accesibilidad. Como decía el director anterior de la facultad, que así como se preocupan por que haya drenaje y haya instalación eléctrica, sea ya parte del proyecto que sea accesible y que brinde facilidades para todos los usuarios actuales o futuros de la construcción. Impartimos cursos sobre accesibilidad en estas 4 licenciaturas, en los posgrados de la misma universidad, empezando por recorridos de sensibilización con nuestros alumnos para que vivan por lo menos durante 2 horas las condiciones a las que se enfrentan las personas con discapacidad en entornos que no siempre son lo más adecuado. La accesibilidad como factor dentro de los talleres de proyectos, decía yo, incluirlos ya como parte del proyecto arquitectónico o de diseño. Obviamente tenemos muchachos de servicio social, tesis profesionales que se desarrollan en nuestras 4 licenciaturas y en los posgrados. Cursos de actualización para los profesores que van a impartir estos cursos, que tengan la información adecuada y sepan cómo trabajar los temas de accesibilidad. Cursos para otras instituciones, para el grupo de arquitectos del INA, por ejemplo, dimos un curso de actualización sobre este tema, varios cursos. Bueno, y participación en foros como el que amablemente nos invitaron hoy. Y hablaba yo de que nuestro primer proyecto y los proyectos a los que nos invitan luego tienen que ver mucho con el patrimonio construido, el patrimonio histórico, el patrimonio de todos los momentos, todos los siglos que nos preceden. Y se ve, y de hecho había yo un comentario en la mañana que decía, no se puede hacer nada en este edificio porque es un recinto histórico. Perdón, es difícil, tiene complicación, es un reto siempre interesante, pero la solución de este conflicto aparente es posible y es viable y es parte de lo que desarrollamos en el seminario. Es fácil hablar de inclusión, de accesibilidad completa en un edificio de construcción reciente, en un edificio actual, simplemente porque ya lo exigen las normas, ya lo exigen los reglamentos, y el tema de la accesibilidad, sobre todo a recintos públicos, es ya obligatorio. Aún en museos de sitio es fácil llevar cuestiones de accesibilidad, hacerlos accesibles para que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar de su derecho a la cultura. Y bueno, entran en juego dos aspectos de la conservación del patrimonio. Aquí está un ejemplo de que sí es, en la medida de lo posible, accesible este recinto en el que nos encontramos hoy, ¿no? El primer aspecto sería el compromiso para preservar el edificio como muestra de las técnicas, de los estilos, de los gustos y las formas de construir de generaciones que nos antecedieron, pero por otra parte la necesidad de adecuar los edificios a usos que nos brindan servicio en este momento y a futuro, actualizar la utilidad del edificio. Estamos en un recinto que fue templo y hoy es parte de un museo. Esos nuevos usos requieren y exigen instalar elementos que no les son propios a la construcción original, pero que sin embargo pueden y deben integrarse para estos nuevos usos y sobre todo para dar acceso a todas las personas, como decíamos. Podemos trabajar en 3 niveles, dependiendo precisamente de las características arquitectónicas de un recinto histórico. Un nivel mínimo que nos dé acceso básico a los servicios mínimos y a los lugares que uno debe visitar como tal. A lo mejor no es posible llevar en Xochicalco a todas las personas a visitar el observatorio sin afectar su integridad como patrimonio. Pero sí hay edificios a los que podemos llevarlos obligatoriamente para que digan que vivieron y estuvieron en Xochicalco, el recorrido mínimo, ¿no?
Un recorrido razonable que nos acerca a más instalaciones, que nos permite usar algunas ayudas, algunos elementos externos que nos apoyen para hacer la visita más completa. Y finalmente, el ideal sería una accesibilidad total en el que todas las personas puedan acceder a todos los espacios en los edificios y disfrutar de las exposiciones y todas las actividades que se llevan a cabo dentro de ellos, así como los servicios de sanitarios, guardarropa, el mismo acceso a las taquillas, ¿no? Y bueno, nuestra metodología de trabajo tiene que ver sobre todo con un registro gráfico, un registro fotográfico, un levantamiento de planos, una consulta de los planos que ya existan, de la información técnica que exista sobre el edificio, visitas con personas con alguna disminución en sus capacidades físicas, perceptuales o intelectuales. Es importantísimo para nosotros contar con la opinión y la aportación siempre de grupos de personas con alguna discapacidad que viven el recinto de manera diferente a como podemos suponer nosotros que lo pueden vivir. Después de esto hacemos entrevistas, grupos focales con ellos mismos para saber sus opiniones, hacemos un análisis de la información y nos enfocamos en un sistema en el que consideramos al usuario como eje central de nuestra actividad, a los objetos, bueno, en este caso a los edificios, a la actividad que se realiza dentro del edificio, ya sea que sean aulas de clase, que sean salones de conferencias, que sean salas de teatro, museos y el entorno físico en el que se encuentran. Análisis de la movilidad, la percepción y el entorno urbano. Manejamos un concepto que es el de la cadena accesible. De nada sirve que hagamos el mayor esfuerzo e invirtamos toda la cantidad de dinero que se requiera para hacer accesible este edificio si afuera no es posible que me baje yo del automóvil en el estacionamiento o que me baje el transporte público y encuentre una forma adecuada, fácil de llegar, ya sea que tenga yo una discapacidad motriz, una discapacidad visual o que tenga disminuidas mis capacidades por edad o por alguna otra cuestión. Y bueno, por supuesto lo que ya hemos dicho y oído en estos días, la atención, la capacitación del personal que va a estar en contacto con estas personas y con todo el público en general. Bueno, siempre hay que estar revisando cuál es el uso del edificio, cuál es el uso que se da realmente en los recorridos y en las visitas que hacen todo el público a los edificios. Y siempre, por supuesto, respetar la esencia estructural, la esencia estilística, poner en la medida de lo posible elementos que sean retirables, que sean fácilmente sustituidos por otros o que sean quitapón, digamos, rampas como la que tenemos aquí, que en un momento dado se puede retirar y se mantiene el edificio en toda su integridad. Respetar siempre ese legado histórico que no solamente es nuestro, sino es nuestra responsabilidad para las generaciones que vienen. Y bueno, si establecemos este compromiso, podremos mejorar las condiciones de convivencia, de acceso a estos derechos que tenemos todos como mexicanos y como seres humanos, de acuerdo a nuestra época, la época que nos tocó vivir, y siempre conscientes de que en un futuro puede cambiar la vocación de este mismo recinto. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, en lo que terminamos aquí los detalles técnicos para poder apreciar bien la presentación, quiero pues iniciar agradeciendo y además pues reconociendo esta labor que realiza la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, el Centro INA Estado de México, por supuesto, y pues bueno, creo que ya debieron haber escuchado que esta iniciativa ya tiene tiempo trabajándose, ya tiene tiempo cocinándose en el sentido de crear o fomentar esta
preocupación en los responsables de diferentes espacios del Instituto Nacional de Antropología e Historia por generar estas condiciones que estamos obligados a generar. En el caso del Museo de Sitio de Xochicalco, que forma parte además pues de la zona arqueológica de Xochicalco, que ya lo mencionaron, es parte del patrimonio mundial. Tuvimos una iniciativa en fechas recientes, a partir de agosto del año pasado, 2017, que además pues ha tenido para su concreción una serie de situaciones por ahí interesantes, particulares, como fue definitivamente el sismo del 19 de septiembre. Nosotros, después de la instalación de las audiocédulas, muchas gracias, vimos recortada su vida durante 3 meses prácticamente, que fue el espacio que tuvimos que cerrar, y de hecho el motivo de estar en este espacio realizando la plática pues es inseparable para mí recordar el hecho de los momentos posteriores al sismo en espacios como estos que sufrieron daños, en los que tuvimos que estar también colaborando. Pero bueno, es solamente como una anécdota de que estas audiocédulas han tenido una gestación muy interesante. Para ayudarlos un poquito a contextualizarse dentro de lo que es Xochicalco, en dónde se encuentra, y bueno, pues como parte de estas experiencias nacionales en materia de accesibilidad, quiero comentarles que la zona arqueológica de Xochicalco se ubica dentro del municipio de Temisco, en el lejano estado de Morelos. A su vez también quiero pedirles una disculpa porque por motivos de agenda tuvimos apenas la oportunidad de llegar, pero bueno, en el estado de Morelos se ubica dentro del municipio de Temisco. Este museo de sitio de Xochicalco, como lo mencionó el doctor que me antecedió, efectivamente es un museo nuevo, de construcción moderna, y eso nos permite muchas ventajas en este tema. Fue inaugurado el 10 de abril de 1996, es decir, ya tenemos a la fecha 22 años de operación ininterrumpida, y bueno, el único momento en su historia de interrupción fue precisamente el pasado 19 de septiembre, como les comentaba, un periodo de 3 meses en los que permaneció cerrado al público. Tenemos un promedio anual de visitantes aproximado de 100,000 visitantes para museo y zona arqueológica, y ahí podemos ver una imagen de una vista panorámica del museo de sitio inserto dentro del ambiente en el que se encuentra. El Museo de Sitio Arqueológico de Xochicalco pues alberga en la colección permanente un aproximado de 613 piezas, dependiendo de la forma en la que se catalogue, ¿verdad? Pero es como un dato general sobre este Museo de Sitio Arqueológico. Siempre para nosotros es muy importante retomar el uso que tuvo la función para la que fue creada un museo de sitio arqueológico, que es que funcione como una herramienta de complemento para el entendimiento del visitante de la zona arqueológica. Hay que recordar esto, es un aspecto muy importante porque la declaratoria en la lista del Patrimonio Mundial abarca principalmente la zona arqueológica. Sin embargo, el Museo de Sitio pues tiene unas particularidades muy interesantes que hemos intentado aprovechar de una manera muy especial. Se compone de 6 salas, como pueden apreciar en la imagen, 6 salas más una sala de introducción y exposiciones temporales, 6 salas temáticas y 2 pasillos que conducen a nuestros visitantes con 2 temas distintos, uno considerado como el pasillo de las joyas y el otro considerado como el pasillo cronológico. Hablarles del Museo de Sitio Arqueológico de Xochicalco también es un poco o un mucho hablarles de que tiene ya desde su origen infraestructura que cumple con una buena cantidad de condiciones de accesibilidad, es decir, tenemos espacio en el estacionamiento para poder accesar directamente al espacio de la colección permanente, a los sanitarios, con espacios reservados
para personas con discapacidad. No tenemos obstáculos en todo el acceso para estos espacios de servicios y de colección permanente. Tenemos también en el museo de sitio, en el área de sanitarios, pues también ya un poquito desarrollados también en cuestión pues legal todos los espacios para poder ofrecer estos servicios, como lo platicaba, pues por una manera legal, lo tenemos que hacer así. Y bueno, eso nos ha ayudado mucho a propiciar la atención. La atención en el Museo de Sitio Arqueológico de Xochicalco la llevamos a cabo como en muchos espacios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como bien lo sabe y lo realiza a cabo con mucho éxito la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones a través de las áreas de comunicación educativa. En este caso, en el Museo de Sitio Arqueológico de Xochicalco, tenemos a una persona que es el licenciado David Juárez, que aparece en la imagen superior del lado izquierdo, ¿sí? Que tuvo una sensibilidad especial por motivos personales y se capacitó en una licenciatura en educación especial. Entonces, esa diferencia nos ha apoyado mucho a nosotros, porque dentro de nuestra área de comunicación educativa tenemos aproximadamente 8 personas que se dedican a la atención al público de manera directa, y esta persona ha fomentado un ejemplo de atención que hemos hecho nuestro, hemos asumido en un trabajo en equipo como dirección, apoyado con el área de comunicación educativa. Y ahí tenemos algunas imágenes de algunos casos que hemos hecho de atención a través, en el estado de Morelos, de los centros de atención múltiple, que están ubicados dentro de los 33 municipios, hay uno por cada municipio, y bueno, hemos tenido oportunidad de atender aproximadamente ya a 8 de estos 33, vamos caminando como podemos en materia de recursos y en materia de capacidad de nosotros mismos, porque es un poco complicado a veces una gran cantidad de visita de este tipo, pero creo que vamos en una experiencia bastante positiva. Y ahí podemos ver imágenes también de talleres que se dan, también de arte plumaria, tenemos imágenes de actividades en donde ellos están integrados completamente dentro de la finalidad que es la divulgación del patrimonio cultural. Todas estas imágenes son de espacios dentro del Museo de Sitio Arqueológico, y bueno, todo esto se ha logrado con el apoyo del área de comunicación educativa de nuestro espacio. Ahora bien, la siguiente parte de la presentación era ya enfocarme un poquito más a cuál es esta nueva alternativa que estamos proponiendo, que ya llevamos a cabo dentro de la zona arqueológica y el Museo de Sitio, por supuesto, y que creo que ha sido una iniciativa, aparte de ser pionera de las iniciales en el instituto, en los sitios del patrimonio mundial, que es una parte muy importante, también es una iniciativa pionera, pero que además ha dado un muy buen resultado. Y en ese sentido, pues quiero presentarles este proyecto que lo denominamos como Voz de la Historia Xochicalco, audiocédulas, porque el patrimonio también se escucha. Quiero comentarles que estas audiocédulas fueron creadas, fueron diseñadas y tienen en su origen productos intelectuales del mismo instituto. De hecho, me acompaña la coordinadora de difusión de la zona arqueológica de Xochicalco, y pues estas iniciativas son las que podemos decir que no costaron al instituto más que pues nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, ¿verdad? Fueron aprovechadas e impulsadas de una manera muy asertiva por el entonces director de operación de sitios, el arqueólogo Antonio Huitrón Santoyo, quien al presentarle el proyecto de implementación de las cédulas auditivas, sin duda alguna lo tomó, lo retomó, lo hizo suyo, nos apoyó
en la elaboración de los muebles que podemos ver en las imágenes. Del lado izquierdo tenemos el mueble que se instala para las audiocédulas en el Museo de Sitio, y del lado derecho tenemos el ejemplo del mueble que se instala en la zona arqueológica de Xochicalco. Estas audiocédulas contienen información de arqueólogos, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia que participaron durante las excavaciones del sitio. Están actualmente disponibles en español y en inglés, y tenemos un promedio de duración de cada una de ellas de 40 segundos, con lo que pues podemos empezar a ver que no son pues nada densas, nada complicadas, están en un lenguaje muy sencillo, y eso ha sido parte de su gran éxito, ¿no? Están hechas a través de un enlace logrado a través de un código de respuesta rápida o código QR, en el cual pues nos sirvió para, a través del trabajo de la coordinadora de difusión, almacenar toda esta información en un repositorio digital, y esto pues puede ser leído por computadoras personales, por teléfonos inteligentes, por tablets, ¿verdad? Y nos permite una facilidad en acceso a sitios o enlaces, el código QR por supuesto, sin importar la complejidad en la escritura del dominio. Nos permite también optimizar la navegación para accesar a los contenidos, es decir, es un enlace de un solo clic, como se puede sintetizar, y es una vía muy sencilla para manejarlo, ¿no? ¿Qué es lo que también podemos resaltar de las audiocédulas? Pues que tuvieron, como les platicaba, un bajo costo de implementación y de uso. Ahorita les comento a qué me refiero con el caso del uso. Pues que nos permiten una actualización de contenidos con posibilidad de nuevos elementos conforme vamos viendo cómo funciona el proyecto. Es una oferta de información complementaria a la visita, innovadora, muy práctica para muchos de nuestros visitantes que nos lo han hecho saber así. Nos permite expandir la experiencia sensorial a los visitantes, porque una vez que se enlaza el código y se empieza a obtener la reproducción en línea, le permitimos al visitante poder apreciar la información de la pieza o del espacio que está conociendo. Sin duda representan una vanguardia en sistemas digitales para este sitio que es Xochicalco, que forma parte del Patrimonio Mundial. Y bueno, pues también nos permiten el monitoreo de resultados en la información para poder crear nuevos contenidos o poder generar rutas específicas de interés. Aquí tenemos una muestra de una de las audiocédulas, y pudiéramos, si en algún momento el internet nos lo permite, y etcétera, podemos hacer la muestra de cómo es la reproducción, debido a que son enlaces. El enlace en donde se encuentre, si yo hago ahorita el enlace desde este punto sin tener que estar en la zona arqueológica, podemos escuchar la información que se está ofreciendo. Tienen como datos técnicos, tienen un peso completo por todas de 60 megabytes, que traducido en cuestión del uso de datos, que es ahorita la forma en la que lo podemos ofrecer a través del uso de datos particulares. La coordinadora de difusión hizo un aproximado de cuánto se gastaría cada uno de los visitantes en el uso de datos en reproducir las 60 audiocédulas que ahorita tenemos instaladas, 30 en el museo y 30 en la zona arqueológica, y pues nos da un promedio de 18 pesos de uso, ¿no? En el entendido de que un megabyte, pues el peso aproximado de cada una sería 30 centavos el uso, ¿no? En este caso me parece que la correlación se la estoy dando errónea, porque esto es solamente del Museo de Sitio, ¿no? Me parece, o sea, es completo de Museo de Sitio y zona arqueológica, perdón. También, pues bueno, comentarles cuál es básicamente el proceso. Hay un tótem o una señalización que le indica al usuario cómo es la forma de utilizar las audiocédulas, ubicada, esto es el exterior del Museo de Sitio Arqueológico de Xochicalco. Esta información nos recibe al visitante, lo prepara para poder hacer uso de las audiocédulas al interior, y está disponible en español y en inglés. Una vez que el usuario se informa de cómo hacer el uso,
identifica el icono en donde se encuentran las audiocédulas. En este caso igual estamos poniendo imágenes del Museo de Sitio Arqueológico, en donde podemos ver en la imagen que tenemos del lado derecho la información, el enlace en inglés, y del lado izquierdo el enlace en español. Posteriormente pues se abre la aplicación una vez que se escaneó con el código QR. Algunos celulares tienen la aplicación integrada dentro de su cámara, ya no tienen que descargar alguna aplicación especial. Y una vez que se realiza el escaneo del código, como les platicaba, pues se da inicio a la reproducción, y con eso puede estar escuchando la información sobre la pieza y puede estar observándola. Esto es posible realizarlo con un solo equipo o con un equipo para diferentes personas que puedan escuchar el audio en un tono pues bastante accesible, digamos. Y como les platicaba, esto está instalado tanto en el Museo de Sitio como en la zona arqueológica. Bueno, aquí me salté un poquito el paso, que es aceptar ya el enlace, iniciar la reproducción. No les descarga la información a sus teléfonos, y eso pues es una de las ventajas que ofrecemos, porque no saturamos pues los equipos de los visitantes. Y bueno, una vez que se da inicio a la reproducción, se puede empezar a escuchar el contenido mientras se aprecian las piezas o los lugares de interés. Como estadísticas que nos pareció interesantes mostrarles, con el considerando que les platicaba de que tuvieron una interrupción de 3 meses por el sismo, y que bueno, fue un proceso complicado el poder reaperturar y poder recibir nuevamente pues a los visitantes, poco a poco fomentar su visita. Aprovecho pues para hacer la precisión de que uno de los valores patrimoniales y puntos de interés más conocidos y más requeridos de la zona arqueológica de Xochicalco, el observatorio, pues está dañado y por el momento no tenemos acceso a él. Entonces tenemos que buscar también alternativas para poder ofrecer información de este tipo en los diferentes públicos, y podemos ver que dentro de las estadísticas totales hasta el 30 de abril de 2018 tenemos un total de 21.095 reproducciones, de las cuales 16.335 son en español y 4.760 son en inglés. A lo mejor están un poquito pequeñas las letras, como contratos de esos que no se deben de leer, ¿verdad? Pero sí les puedo comentar que la relación aproximada entre estadística total de visitantes y uso de las cédulas auditivas pues es un poquito mayor del 30%, lo que nos habla de una muy buena aceptación para nosotros como un proyecto piloto que se implementó en esta zona arqueológica que forma parte del patrimonio mundial. Muchas gracias.